Y para ampliar toda la información y analizar lo que está pasando en estos momentos, vamos a hablar con Brian Acuña. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, profesor universitario además y estudiante de la maestría en Diplomacia de la Universidad Nacional de Costa Rica. Está especializado en la temática de Oriente Medio. Brian Acuña, bienvenido a France 24. Quería preguntarle en primer lugar cómo se explica este ataque masivo por parte de Hamas. Sí, buenos días a todos. El ataque de verdad fue un ataque muy sorpresivo, algo que no se esperaba. De hecho, algunos lo equiparan con el tema de la guerra de Yom Kippur, que ya se cumplieron 50 años de haber ocurrido. Obviamente, por su categoría, es un poco distinto. Acá el Hamas, que de viaje se nota que existió algún tipo de aporte internacional y que también se nota que hubo una preparación previa. Esto no es una cuestión de semanas para preparar un ataque de esta magnitud. Y hicieron un ataque coordinado tanto por aire como también ingreso a través de túneles y también a través del lanzamiento de cohetes. De hecho, lograron saturar de alguna manera los sistemas de defensa para la parte de cohetes y de esa forma aprovechar para poder ingresar en algunas zonas civiles. Acá quizás el elemento más delicado de todo es que aparte del asesinato de civiles en la calle, los que se mantenían en la calle, el secuestro también que se ha presentado, no solamente de soldados, sino de civiles que han sido llevados incluso a la Franja de Gaza, ¿verdad? Una cuestión que en esta guerra asimétrica es bastante considerable y que es bastante delicado. La respuesta de Israel espera, bueno, a las 4 de la tarde, hora local, ya dar una respuesta ya categórica de cómo se va a actuar. Ya se le llama Operación Espadas de Hierro, ¿verdad? Que sería la forma en la cual se iría a actuar, pues, constantemente conforme también a la magnitud de los daños, ¿verdad? Pero los videos y las fotografías que circulan tanto de personas asesinadas como secuestrados y así también como el tema de la invasión cerca de la frontera sur, la verdad que incluso más que grotesco es dantesco inclusive. Desde luego se pueden ver imágenes grotescas, como usted dice, de este ataque. Y quería preguntarle cuál es el apoyo entre el pueblo palestino a estas facciones más radicales que luchan por la causa palestina, pero que como Hamas o como la Yihad Islámica son grupos islamistas radicales. Sí, posiblemente dentro de la población palestina hayan muchas personas que apoyen este tipo de operaciones. De hecho, le llaman siempre actos de resistencia, pero también hay grupos palestinos que están cansados del statu quo, ¿verdad? Y que quieren ver la forma de cambiar esta situación. Evidentemente, debido al tipo de gobierno que tienen, no lo pueden manifestar abiertamente, porque incluso, por lo menos en Gaza y en algunas otras zonas de la margen occidental, manifestarse en contra del gobierno central significa ser tratado de traidor, ¿verdad? Y los traidores en esta zona no son tratados de una manera muy decente, ¿verdad? Incluso aquellos que son acusados de ser colaboradores con Israel son asesinados, incluso son lanzados en vertederos de basura, ¿verdad? Los cuerpos, una vez que estos son ejecutados por tratar, digamos, con lo que ellos denominan la ocupación. Acá, digamos, un elemento muy importante es que acá se rompe todos los paradigmas y todos los elementos de guerra regular, ¿verdad? Se entra con muchos factores de guerra irregular, inclusive pues miembros del Hamas generalmente andan con ropas de civiles, ¿verdad? Actuando dentro de los diferentes operativos y esto dificulta incluso en la contrarrespuesta. El tema acá, digamos, para Israel es, en primer lugar, poner orden a lo que pueda estar pasando, la situación en el terreno, y por el otro lado, pues vigilar a ver si todavía quedan miembros dentro de la zona sur del país. Incluso hace unos cuantos minutos se hablaba de incursiones desde las zonas de Samaria, también hacia territorio israelí, por lo tanto podría también incluso activarse algún tipo de ataque coordinado desde las zonas de Jerusalén o las zonas de Cisjordania. También están quienes señalan que se podrían encender alertas desde la frontera norte de Israel, es decir, la frontera sur del Líbano, donde actúa el Hezbollah, e incluso se puede mencionar de la posibilidad de que exista algún tipo de operación desde las zonas cercanas a los altos del Golán en Siria.
Pero estamos hablando de que del lado palestino se pueden callar esas voces disidentes con estas acciones de los grupos más radicales. ¿Cuál es el apoyo actual dentro de la sociedad israelí a la política del gobierno de Benjamín Netanyahu? ¿Y cómo puede variar ese apoyo con estos datos que estamos viendo por ahora? Se habla ya de más de 40 muertos, algo que hasta ahora no era normal. Posiblemente a lo interno de Israel sabemos que hay una discusión, ¿verdad?, política bastante fuerte en los últimos meses. No vaya a cambiar, digamos, la posición con respecto a la situación de Netanyahu, sino que más bien se va a polarizar un poco más. Acá hubo un descuido en la parte de seguridad que incluso podría considerarse como imperdonable, ¿verdad?, con tantos sistemas de inteligencia y demás que maneja Israel. Un tipo de situación como esta podría ser catalogada como pues imperdonable. Sí, digamos, en estos momentos puede que haya un apoyo generalizado a las acciones que el gobierno vaya a tomar, ¿verdad? De hecho, ya todas las coaliciones políticas, incluyendo grupos de oposición, se pusieron a las órdenes del primer ministro para poder actuar como una única unidad. De alguna forma esto pues le da un poco más de aire a las posibilidades de que este gobierno tenga un poquito más de acción. Incluso la situación se da en un momento que la región ha estado cambiando de una manera muy importante. Se hablaba hace unas cuantas semanas de la posibilidad de que Israel lograra un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Este tipo de ataque podría también estar buscando minar estas posibilidades de acercamiento, porque evidentemente si la respuesta de Israel es muy categórica, el gobierno de Riad se va a echar hacia atrás y va a congelar un poco las posibilidades. Entonces, hay una serie de factores que están aquí de por medio jugando que evidentemente están presentes. Incluso la fecha elegida no es una fecha accidental. Bueno, se cumplen 50 años de la guerra del Yom Kippur, pero también estamos hablando de que hoy se celebraba en Israel, en el pueblo judío en general, celebraba la fiesta de Simchat Torah, era una fiesta bastante alegre relacionada con ya en el periodo de fiestas mayores, y que ocurra, digamos, en un momento de fiestas importantes, pues también tiene un carácter bastante simbólico. Entonces, creo que hay una serie de factores acá que evidentemente hay que ir armando con el pasar de las horas, pero yo creo que el aspecto acá principal es que esta acción tiene como intención principal minar un poco estas posibilidades de que se dé una ampliación en los acuerdos que Israel está logrando con algunos otros países dentro de la zona del Medio Oriente. Habla usted de un error imperdonable en sus palabras, de que Israel no haya sido capaz de frenar este avance. ¿Cómo se explica que jamás haya podido violar esos sistemas de seguridad tan avanzados de Israel? Solamente podría haberlo hecho a través de ayuda extranjera, o sí que tienen realmente capacidad de inhibir esos sistemas como la cúpula de hierro, que es la que consigue interceptar esos cohetes que a menudo vemos lanzar desde la franja de Gaza hacia Israel. Esta pregunta es muy interesante y la respuesta más inmediata que puedo decir es que se ha menospreciado la capacidad que tiene las fuerzas, digamos, del Hamas, en este caso, las fuerzas palestinas, han ido avanzando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Acá descartamos mucho esa idea de que de verdad estamos frente a una guerra de piedras contra balas o de piedras contra cohetes. Acá estamos frente a un grupo irregular, digamos, que tiene pues poder sobre una parte del pueblo palestino, que gobierna una parte del pueblo palestino, que recibe dinero de fuerzas externas. Hablé de Irán, pero también para cuestiones como reconstrucción y tratar de pagar salarios, reciben dinero incluso de Qatar. Por lo tanto, estamos hablando de una fuerza que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. El ataque de hoy fue un ataque coordinado, no fue solamente el típico ataque con cohetes o la típica incursión a través de túneles que cavan en los alrededores de la frontera norte de Gaza, sino que en este caso fue una cuestión coordinada. Incluso intentaron ingresar por mar también, tratar de entrar por las zonas del Mediterráneo hacia regiones cercanas a Israel. Estas fueron neutralizadas de una forma más sencillas, pero por ejemplo la entrada con parapentes, ¿verdad? Esos tipos de paracaídas con los cuales parapentes que se lanzaron hacia territorio israelí
más por supuesto la saturación que hacen sobre el sistema de defensa de la cúpula de hierro y las incursiones a través de túneles, demuestran que definitivamente la operacionalidad del Hamas y de las agrupaciones palestinas ha evolucionado. Incluso en la guerra que tuvo Israel contra la yihad islámica anteriormente, ya se había visto una evolución en cuanto al alcance de los cohetes de la yihad islámica hacia territorio israelí, lo cual, si la yihad islámica, que es un grupo que solamente tiene un brazo militar, demuestra que ha evolucionado en cuanto a su poderío militar, posiblemente jamás tenga una evolución todavía mucho mayor. Entonces, acá no estamos frente a una situación regular de hace 20, 30 años, incluso ni siquiera de hace 10 años. Estamos en una situación en la cual las organizaciones palestinas como el Hamas han crecido en cuanto a sus capacidades e incluso a sus sistemas de inteligencia. Ellos también tienen sus propios sistemas de inteligencia y tienen también posiblemente contactos dentro de Israel que les pasen información, ¿verdad?, para este tipo de actividades y de operaciones. O sea, tienen muy bien rastreado, digamos, las posiciones de los asentamientos, de los kibutzim y de otros lugares de ciudades israelíes, por cuanto lograron llegar directamente a las diferentes viviendas, ¿verdad?, de donde sacaron en muchos casos a civiles. Algunos fueron asesinados en plena calle y otros fueron secuestrados y llevados hacia las zonas de Gaza. Incluso una base militar en el sur de Israel fue tomada, se desmantelaron equipos, se robó también una parte de equipos y fueron llevados a Gaza. Incluso un tractor de un kibutz se ve en algunos de los videos donde es trasladado hacia la franja de Gaza, lo cual, de nuevo, o sea, acá se ha visto una cuestión muy coordinada, bastante fuerte, que nos impactó a todos, inclusive los que en la madrugada nos despertaron las notificaciones y vimos lo que estaba ocurriendo, que no salíamos del asombro, en verdad. Sí, Brian Acuña, quería preguntarle a dónde llevan al conflicto estos ataques, porque estamos viendo en los últimos, sobre todo en el último año, en los últimos 2 años, una espiral de violencia que cada vez que alguien ataca vuelve a responder. Si ataca las facciones palestinas, Israel ataca con nuevos bombardeos y viceversa. ¿Estamos cada vez más lejos o ya en un punto de no retorno para poder darle una solución política a este conflicto? En este momento creo que lo que vamos a ver es una respuesta militar bastante categórica. Acá puede pasar por varios eventos. Bueno, primero vamos a ver bombardeos por parte de Israel a posiciones de Gaza, ¿verdad? Donde incluso, por supuesto, vamos a escuchar de bajas civiles. Esto es lo que siempre ocurre en este conflicto. Este conflicto es un conflicto en el cual lo que se hace es que se administra la crisis, ¿verdad? No vemos un fin en esta espiral de violencia, como mencionas, porque lo que se hace simplemente es administrar la crisis. Vamos a ver golpes puntuales de Israel en posiciones, principalmente en el norte de Gaza, que es casi siempre donde se dan la mayoría de las operaciones, en algunas zonas cercanas a la frontera con Egipto. También vamos a ver posiblemente la intención de Israel de decapitar a algunos líderes del Hamas, ¿verdad?, para poder desorientarlos un poco. Y acá se habla no solo de decapitar o de golpear a líderes del Hamas dentro de la franja de Gaza, sino incluso a los peces grandes, ¿verdad?, que viven fuera incluso de los territorios palestinos, que se les puede dar algún tipo de golpe de autoridad. Es muy difícil, digamos, en estos momentos hablar de una solución diplomática. Egipto sí se ha manifestado en algún momento, ha tratado de minimizar un poco el impacto, ¿verdad? El gobierno del Fatah el-Sisi ha sido uno de los que más se han puesto, digamos, en el camino como vocero para tratar de evitar que las escaladas se lleven a más allá. Pero es posible que por lo menos en los primeros días o primeras horas, primeros días de este periodo, lo que vayamos a ver es una respuesta muy categórica sobre posiciones del Hamas y sobre posiciones incluso de la yihad islámica. De hecho, también se habla de operaciones dentro de Cisjordania para arrestar y neutralizar a personas que son cercanas al Hamas dentro de los territorios de la margen occidental, para evitar que se abran dos frentes en simultáneo. Y en la zona de Cisjordania es todavía mucho más delicado, porque ahí no solamente las fronteras están demasiado cerca entre lo que son ciudadanos israelíes y lo que son ciudadanos palestinos, sino que inclusive el tiempo de respuesta que puede existir desde la margen occidental podría ser mucho menor, ¿verdad? Y los efectos de lo que puede ocurrir desde la margen occidental podría ser también muy nefasto, ¿verdad? Acá, desgraciadamente, lo que preocupa es que los discursos extremos
sigan ganando terreno, ¿verdad? Y lo que tengamos sea, como bien mencionaste en algún momento, la espiral de violencia o un pico demasiado alto en cuanto a la violencia. Pero acá definitivamente que todo lo que ha ocurrido ha sido pues atroz desde cualquier perspectiva que se quiera ver.